Muy buenas tardes con todos y cada uno de nuestros participantes. Hoy, 23 de octubre del año 2024, damos inicio a una nueva edición de nuestro programa de los días miércoles en gestión pública. Mi nombre es Denise Martínez, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy abordaremos el tema inteligencia artificial generativa en el contexto del derecho informático en la gestión pública. Y para ello tenemos al maestro José Francisco Espinosa Céspedes. Asimismo, le hacemos extensivo el cordial saludo de nuestra directora general, doctora Ana María Martínez. De manera previa, le damos pase al doctor para que nos dirija un breve saludo. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Denise Martínez. Sean mis primeras palabras, agradecimiento al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por la invitación a este importante evento, a través de su directora, la doctora Ana María Martínez Ver, y también a la doctora Denise Martínez, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, por su constante comunicación y apoyo para poder estar presente en esta actividad. En dicho contexto, es una realidad que debemos tener presente que la capacidad de cómputo va variando, avanzando y se genera esta cuarta revolución donde generamos un contexto importante de incidencia de la inteligencia artificial en las operaciones de la gestión pública. Esto genera retos, genera expectativas y nos lleva a un análisis tanto social, económico, político y sobre todo su incidencia en la gestión pública. En ese sentido, es oportuno tomar conciencia de la importancia para los funcionarios y servidores públicos que puedan identificar las mejores oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial generativa que está pensada en el contexto de desarrollo y análisis para dar un mejor valor público al ciudadano. Consideramos en ese sentido que la inteligencia artificial generativa genera eficacia y eficiencia en la gestión pública, pero tiene que ser en un contexto de permanente capacitación. Para tal efecto, es fundamental que los funcionarios y servidores tengan conocimiento de la gestión de los algoritmos, del modelado para interactuar en procesos de entidades públicas y en los procesos de la gestión administrativa conforme a las normas pertinentes. En ese sentido, la inteligencia generativa, la inteligencia artificial generativa, nos plantea un contexto donde la calidad de datos, la eficiencia en estructurar los procesos y las acciones repetitivas generan una respuesta adecuada en este entorno donde requerimos la contratación de hardware, de software, de firmware y la interconexión de redes que va a ser fundamental para la gestión pública. En tal sentido, cuando la inteligencia artificial generativa busca emular el cerebro humano con las características que se plantea y se replantea permanentemente a nivel de los sistemas y tecnologías para el modelado de los algoritmos, genera un contexto de una capacidad importante que debe interactuarse en la gestión pública, de tal forma que se puedan acelerar los procesos de solución de problemas a las personas y a los ciudadanos, y de tal forma que la misión pública sea eficiente y sea eficaz para efectos de lograr un nivel creativo, un nivel de incidencia con valor público a los ciudadanos. En ese sentido, no podemos excluir el uso de la inteligencia artificial generativa en la gestión pública, porque eso limitaría la capacidad de los funcionarios y servidores para tomar decisiones y generaría atraso en la gestión pública, que es tan importante generar valor a los ciudadanos. En ese sentido, en un contexto disruptivo, la inteligencia generativa es importante para generar respuestas a partir del hecho informático, incidiendo en los diversos escenarios de la gestión pública en el contexto nacional. En ese sentido, vemos cómo la inteligencia artificial generativa nos permite seleccionar procesos, agrupar contenidos y distribuir conocimiento de tal forma que vinculemos diversos temas que nos permitan dar mejor celeridad a los rendimientos de la gestión pública, desarrollar mecanismos que incidan en la seguridad y podamos implementar los mejores estándares para implementar al servicio del ciudadano. En ese sentido, es la charla de este día y damos las gracias nuevamente a los funcionarios y servidores, las directoras del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos por la invitación a tan importante evento. Muchas gracias. Está con mundo, doctora. Gracias, doctor. Muy amable. No podemos dejar pasar la oportunidad para compartir con todos los participantes una breve reseña de su expertise profesional.
El doctor José Francisco Espinosa Céspedes es abogado por la Universidad de Lima, es maestro en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, docente en la maestría en Derecho Empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Cuenta con estudios de máster en abogacía digital por la Universidad de Salamanca, asimismo con estudios de máster Buen Gobierno y Sistema Electoral por la Universidad Complutense de Madrid. También es fedatario juramentado con especialización en informática, fedatario informático. El doctor Francisco Espinosa Céspedes se desempeña también como presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Regional, ACIDER. Es director de una empresa en Derecho y Tecnologías desde hace más de 12 años y autor del libro Contratación Electrónica, Medidas de Seguridad y Derecho Informático. Como lo dijimos, es un destacado docente universitario en pre y posgrado. El día de hoy, nuestro ponente, como docente de la maestría en Derecho Empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, nos compartirá su visión y conocimientos acerca de la inteligencia artificial generativa en el contexto del derecho informático en la gestión pública, por lo cual su experiencia y conocimiento en este ámbito serán sin duda de gran valor para todos nosotros. Por favor, permanezcamos atentos porque al final tendremos un espacio disponible para formular nuestras preguntas. Adelante, doctor, el espacio es suyo. Gracias. Estimado doctora Denis Martínez, muchísimas gracias por el pase. Efectivamente, esta oportunidad nos ha invitado a trabajar el tema de la inteligencia artificial generativa en el contexto del hecho informático en la gestión pública. Lo saluda José Francisco Espinosa Céspedes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hablar de inteligencia artificial es ver el proceso histórico. Miren cómo en la década del 50 al 80 empezó a desarrollarse el trabajo de las computadoras con las PCs en el ámbito neuronal. Es decir, tratar de emular las acciones del cerebro humano con las circunstancias como las máquinas podían trabajar. En esa década también se creó el software para jugar ajedrez con autonomía. El software actuaba paralelamente y actuaba en un contexto que incidía y podía jugar ajedrez con las máquinas. Luego se perfeccionó este software y permitió la traducción automática a partir de diversos procesos donde se utilizaban las acciones repetitivas que tienen los idiomas en la sintaxis y en la gramática. Luego pasamos un segundo nivel en la experiencia histórica y vemos cómo ya la inteligencia artificial empieza a aplicarse a los sistemas comerciales. IBM crea un software que permite no solamente ya que interactúen las máquinas jugando ajedrez, sino que además interactúan con los seres humanos y le ganaron al campeón mundial de ajedrez. Entonces vemos cómo ya el nivel fue creciendo, fue creciendo el nivel de perfeccionamiento de las tecnologías de la inteligencia artificial que generaron un elemento importante en este contexto. Ya en el 2016, en la actualidad, vemos cómo la inteligencia artificial ingresa al ámbito de la manufactura. Ya se venía trabajando con los robots, pero aquí se empieza a fomentar la inteligencia artificial para la productividad, para generar espacios de incidencia donde el ser humano interactúe y genere procesos que ayuden a entablar acciones repetitivas que puedan ser concordadas y verificadas y en ese contexto determinar respuestas adecuadas para que el ser humano pueda utilizarlas facilitando sus acciones en el ámbito industrial. Y miren cómo en la década del 2016, el 2000 al 2016, ya se empezaba a trabajar el tema del reconocimiento de la voz con los teléfonos, el AlphaGo, por inteligencia artificial que superó a los expertos humanos. Es decir, en todo este proceso vemos cómo la inteligencia artificial genera un rol de acciones conjuntas a través del hardware, del software, del firmware y de los elementos tecnológicos para responder a problemas humanos a través de ese conjunto de mecanismos que generan tanto la programación, el modelado y los algoritmos, donde las respuestas son eficientes y van ayudando al ser humano. Por ejemplo, ahí vemos ese gráfico generado con la inteligencia artificial CERT AI o AI. Pero el PRON se lo he puesto yo. Yo he creado el PRON. Es decir, el PRON es el proceso por el cual uno va dándole instrucciones a la inteligencia artificial para que vaya creando gráficos, dibujos, respuestas, análisis, configuraciones. Le podríamos pedir un informe, un resumen, un mapa conceptual. Es decir, el PRON, el pedido, la solicitud que le hagamos a inteligencia artificial ya ha avanzado tanto que hoy día se habla de una inteligencia artificial generativa
que trabaja con el lenguaje humano y genera respuestas adecuadas en dicho contexto. Entonces, el avance histórico nos permite, pues, replantear un ámbito y un espacio histórico-temporal para entender cómo esta inteligencia artificial generativa tiene incidencia en el marco de la gestión pública. En ese contexto, vemos cómo la inteligencia artificial generativa, como rama de la ciencia de la computación, de la ciencia de la informática, genera una respuesta de análisis a partir de datos, de información, para consolidar conocimientos que el ser humano tiene que evaluarlos, que tiene que verificarlos antes de ponerlos en práctica y determinar si realmente el contexto es adecuado. Pues tengamos en cuenta que por el desarrollo de la propia dinámica del modelado podría generarse sesgos que nos llevarían en algunos casos hasta acciones de discriminación, como se han implementado y se han verificado en otras realidades con temas carcelarios, donde el software y las funciones matemáticas han llevado a determinar que ciertos delincuentes de ciertas razas son las más ofensivas, las más perjudiciales al ser humano y a la sociedad, pero bajo una perspectiva de raza y con sesgos racistas, ¿no? O con la falta de ética en la situación de tomar una respuesta si el auto autónomo debe atropellar a un ser, una persona mayor de edad, un anciano o un joven. Entonces, el dilema de quién atropella. La inteligencia artificial decide atropellar al anciano porque según el contexto o el modelado o el análisis que se le ha planteado para su eh, algoritmo, señala en su respuesta que el joven tiene más expectativa de vida. Entonces, miren cómo tenemos que analizar ese proceso y la ciencia de la computación van evaluando, evolucionando estos elementos para buscar, bajo el análisis, determinar y eliminar los sesgos y los elementos discriminatorios en los algoritmos. Pero miren cómo esa perspectiva, el derecho y la informática se interesan. Ya en la década del 50, la informática jurídica evaluaba y estudiaba los procesos para ver cómo la inteligencia artificial iba vinculando al ser humano y se aplicarse al derecho. Es decir, mientras que la informática en general evaluaba el uso de la inteligencia artificial en la sociedad, la informática jurídica irla aplicando a el derecho, lo que hoy se plantea y se llama el legal tech, es decir, ya cualquier tecnología aplicada al derecho. Pero esa era la aplicación. Pero el tema y la respuesta frente a esos problemas que generaba la aplicación, el uso de la informática jurídica, la inteligencia artificial en el derecho o cualquier tecnología en el derecho, la respuesta jurídica venía por parte del derecho informático. Miren cómo en la década de 50 ya los investigadores y analistas del derecho informático empezaban a dar respuestas a este contexto y tenemos una rama que se ha fortalecido, que se ha generado un marco de referencia al extremo que hoy día, por ejemplo, la Federación Iberoamericana de Asociación de Derecho Informática, FIADI, está generando, cumple 40 años y está proponiendo un congreso internacional en República Dominicana, donde se van a analizar muchos aspectos vinculados al tema de la inteligencia artificial. Es decir, miren cómo la informática y el derecho informático están en plena vigencia, en pleno auge. Entonces, tenemos mecanismos que nos ayudan a incidir en estos procesos para dar respuestas a estos contextos. ¿Y cómo funciona esta inteligencia artificial generativa? Funciona con inferencias a partir de ingresos de datos para hacer evolucionar en capas profundas esos datos y luego dar respuestas a los datos. Y hoy día, con el lenguaje natural, ya el ser humano no tiene que programar, eso lo hacen los ingenieros y los técnicos, y ya los usuarios le hacemos preguntas, interrogaciones, cuestionamientos y le planteamos los prompts, es decir, la sintaxis para que nos dé respuestas a efectos de tener esa vinculación eficiente que requerimos. Entonces, hablamos de un input y un output, es decir, data de información, data de salida. Y ahí el derecho informático plantea en la gestión pública hay muchos datos que pueden tener elementos sensibles a los ciudadanos, donde se tienen que anonimizar. Y ahí el derecho informático exige el planteamiento, la aplicación de las leyes de protección de datos también en la gestión pública. En el ámbito privado es obligatorio, en la gestión pública también. Habría que anonimizar los datos de tal forma que no perjudiquemos al ciudadano, porque si los datos ingresan a la inteligencia artificial y datos sensibles podrían afectar su imagen, porque eso ya queda como un desarrollo, como un conocimiento que podría afectar al ser humano. Entonces, tenemos que verificar de la perspectiva del derecho informático en la gestión pública la calidad de los datos que ingresamos a el contexto de inteligencia artificial, pero además que el algoritmo no tenga sesgos, que el algoritmo no genere discriminaciones,
Es decir, se pueden generar riesgos que debemos estar atentos bajo el procedimiento informático para determinar la existencia de posibles responsabilidades en ese contexto. Entonces vemos cómo el parámetro de interacción de esta inteligencia artificial generativa incide en la gestión pública y tiene el resguardo del derecho informático. Y esa respuesta que nos sale luego de aplicar inteligencia emocional, pensamiento crítico, influye en la toma de decisiones. Es decir, no podemos aplicar directamente la respuesta de la inteligencia artificial generativa si no verificamos el contenido del output de la respuesta, porque podría tener esos elementos que planteamos, generar esos riesgos vinculados a sesgos, a discriminación o de repente a las famosas alucinaciones. Es decir, el algoritmo de inteligencia artificial empieza a generar alucinaciones cuando crea información para tratar de emular y ganar al cerebro humano. Entonces, la evaluación del ser humano es fundamental. Entonces, el reto también está desde la perspectiva del derecho informático y la gestión pública, que los operadores, funcionarios y servidores tengan que evaluar la información que reciben de la inteligencia artificial generativa a efectos de evitar estos riesgos que estamos comentando, para una efectiva toma de decisiones y no se generen problemas y responsabilidades posteriores. Y aquí miren cómo la inteligencia artificial generativa de la gestión pública va generando un modelado donde el pensamiento simbólico es fundamental, porque finalmente la respuesta del output va a ser en lenguaje natural. Y el ser humano hoy día tiene que capacitarse, tiene que entrenarse a efectos de conocer cómo elaborar un prompt, cómo darle una orden a la máquina, a la inteligencia artificial, para tener una respuesta. Es más, hoy día surge ya una nueva profesión, que es el prompt engineering, es decir, la ingeniería de prompt, la ingeniería de hacer preguntas válidas a la máquina, a la inteligencia artificial generativa, para que nos dé respuestas adecuadas. Y eso tiene un ámbito de capacitación, porque son parámetros de sintaxis que uno debe ir elaborando para, por ejemplo, un elemento base en la elaboración de la ingeniería de prompt es darle un contexto a la inteligencia artificial generativa. Luego plantearle qué se requiere, cómo se requiere el resultado del output, qué mecanismos de interacción vamos a facilitar. Y todo eso hay que ponérselo en lenguaje natural para que nos dé una respuesta adecuada. Si no nos satisface, tenemos que pedirle que reformule. Y hoy día es importante tener en cuenta, también en la gestión pública, que cuando no hay respuestas, la inteligencia artificial generativa nos responda a nuestro prompt, a nuestras preguntas, tengamos que pedirle que nos muestre las fuentes. Y ojo, si vamos a usar información generada por la inteligencia artificial generativa para un informe jurídico, un informe legal, un informe administrativo, un informe logístico o cualquier ámbito de la gestión pública, tenemos que citar la fuente. Hoy día ya los sistemas de citado de fuentes plantean que se debe citar la fuente, sea porque es textual o porque es una paráfrasis. Por ejemplo, los invito a buscar el modelo APA 7 y van a ver cómo ya hay la forma de citado textual de inteligencia artificial de cualquiera de los modelos que se utilicen a efectos de el resguardo de hecho autor, porque la discusión hoy día es cómo resguardamos los derechos de autor en la gestión pública, pero también en el mundo privado. Entonces, la única forma es citando las fuentes. Y las grandes discusiones se dan hoy día es respecto a los derechos de autor o afectación de derechos de autor, porque se ha entrenado a la inteligencia artificial generativa con datos, millones de datos de información, y muchas veces no se citaron las fuentes. Hoy día, si usted le pide a esta inteligencia artificial generativa, ya le brinda las fuentes para evitar esta problemática de derechos de autor. Entonces, mire qué importante ese modelado con este pensamiento simbólico para tener respuestas adecuadas en los procesos de interacción de la inteligencia artificial generativa en la gestión pública y en la vida en general y en la vida privada también. Por eso aquí tenemos que, a la perspectiva del hecho informático, verificar los algoritmos. Verificar que esos algoritmos no generen riesgos. ¿Qué riesgos? Riesgos éticos, riesgos de afectación al ser humano, riesgos de discriminación, riesgos de alucinación. Es el proceso por el cual va creando, inventando cosas. Se ha dado casos, por ejemplo, en otras latitudes, donde abogados le han pedido a la inteligencia artificial generativa que le preparen una demanda, la inteligencia artificial generativa le ha preparado la demanda, le ha dado el prompt instruyendo que además le incluya jurisprudencia y doctrina, y el algoritmo ha generado una demanda con jurisprudencia, con doctrina, pero ambas inventadas. Cuando se ha presentado al juzgado y se ha verificado la existencia de esa jurisprudencia y doctrina, no existió.
la inteligencia artificial generativa la inventó. Con lo cual, miren la responsabilidad de los funcionarios públicos, de los servidores, de los abogados y todos los que interactúan en los procesos de usar el conocimiento e información de esta inteligencia artificial generativa, de revisar los contenidos, de verificar, porque ojo, muchas veces se nutre la inteligencia artificial generativa de información que está en la web. Y en la web hay mucha información falsa, fake news, noticias falsas, y se nutre de ello y piensa que es lo correcto y por tanto genera un problema en ese sentido. Entonces miren el reto de los funcionarios servidores en la gestión pública y bajo la perspectiva informático, para no tener responsabilidad posterior, la verificación de la información que nos arroja la inteligencia artificial generativa en la gestión pública. Es un elemento fundamental, básico, interesante, que debemos tener en cuenta para evitar posibles respuestas a los funcionarios y servidores. ¿Qué características plantea y presenta esta inteligencia artificial generativa en la gestión pública? Primer elemento, que revoluciona la forma que el funcionario público y servidor va a interactuar con el ciudadano. Puede hacer sus informes, las respuestas al ciudadano mucho más rápidas, pero siempre revisando para no generar estos riesgos. Otra característica fundamental es que transforma la visión del servidor y funcionario porque puede tener acceso a más información, más conocimiento, más datos que le ayuden a mejorar su respuesta, dando valor público a las actividades y operaciones que realiza en favor ciudadano. Y además que transforma el contexto porque esto es más dinámico, más efectivo, más eficiente y más seguro porque lo que exige estos elementos de inteligencia artificial generativa es que se apliquen los mecanismos de seguridad idóneos para evitar filtrado de datos e información, sobre todo datos sensibles. Otra característica es que potencia el actuar del servidor y funcionario haciendo las cosas más rápido, teniendo más tiempo para pensar, porque la idea acá en el contexto es, si los servidores y funcionarios pueden hacer el trabajo más rápido, entonces tienen más tiempo para pensar y hacer pensamiento crítico sobre lo que la respuesta de la inteligencia artificial y además de cómo mejorar sus capacidades, el servicio al ciudadano. De tal forma que la transformación digital potenciada por la inteligencia artificial generativa en la gestión pública sea un elemento de valor para el ciudadano y por lo tanto potencie también al funcionario y servidor para que estas respuestas sean las adecuadas que espera la ciudadanía en un contexto democrático donde la información y la transparencia es un factor fundamental y que se puede atender con mucho más rapidez, pero siempre cuidando de anonimizar aquellos datos sensibles que pudieran afectar a los ciudadanos. Por lo tanto, se redefine la forma de la interacción del funcionario y servidor con el ciudadano, generando valor público con mayor rapidez, mayor eficacia, pero siempre tener en cuenta el factor de la revisión. Tienen que revisarse los contenidos, tienen que verificarse las acciones, porque de lo contrario, si se le da información sesgada, información falsa, información discriminatoria, va a revertir de ello y va a haber responsabilidades en la gestión pública, responsabilidades en el funcionario, responsabilidades en el servidor, simplemente por dejarse llevar de la rapidez de la emoción, de la respuesta que da la inteligencia artificial generativa y no verificar los contenidos antes de distribuirlos al ciudadano. Y además impulsa los procesos de transformación digital. Esta inteligencia artificial generativa impulsa los procesos de transformación digital en favor de las entidades públicas y con sus consecuencias mejor valor público al ciudadano. De tal forma que miren cómo se genera un entorno, un ecosistema de valor. Un ecosistema de valor porque está con bases sólidas en materia regulatoria. Tenemos ya una ley de gobierno digital que plantea que las acciones a favor del servicio público deben ser de valor. Tenemos la ley de modernización del Estado, la gestión pública, donde los principios fundamentales son la incidencia de acciones y operaciones que faciliten todo a favor del ciudadano y además tenemos el impulso de la transformación digital porque la interacción entre el ciudadano y las personas va a ser mucho más rápido, más eficiente y más segura. Por eso que el mecanismo de la seguridad tiene que implementarse también en este contexto del uso de la inteligencia artificial generativa y también bajo la perspectiva del hecho informático, resguardar los datos. Porque recordemos que en nuestro sistema, quien trata los datos está obligado a resguardarlo. Está obligado a identificar su base de datos y plantearlas a la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Entonces, con mayor razón, con el uso de inteligencia artificial generativa, tenemos que determinar los mecanismos de seguridad para que esos datos no se filtren
y afecten al ciudadano y estén en la base de datos anonimizados, de la forma que si por A o B existiera una afectación de seguridad, salgan del contexto en forma anonimizada, de tal forma que no se puede identificar al ciudadano, a la persona, a partir de sus datos sensibles, que es un factor, pero miren cómo impulsa la transformación digital y genera una respuesta adecuada, tanto jurídica, regulatoria, y en este caso de la propia gestión pública al servicio del ciudadano. Entonces las características nos van generando ya, nos van dando una idea de la importancia y trascendencia de la evolución de esta inteligencia artificial generativa para procesos vinculados a el ámbito de acción de los servidores y funcionarios, los contextos de interacción para transparencia y acceso a la información y además las exigencias que nos plantea la producción de datos y el uso de datos, porque se usan servidores, se utiliza software, hardware, hay que ver el tema del licenciamiento, el derecho a información con el software, que para los algoritmos hay un sistema de licenciamiento. Usted está trabajando con un software licenciado, está trabajando con un software libre, está trabajando, ha creado un propio software, tiene su personal, ¿cómo interactúa? ¿Qué pasa con los códigos fuente de esos algoritmos? ¿Quién los va a manejar? ¿La entidad para la gestión pública? ¿Los maneja el tercero que los ha desarrollado? ¿O va a un sistema de almacenamiento tipo contratos escrow para que esos códigos fuentes queden cuando, si fuera una empresa privada que le ha generado los algoritmos y ya no esté operando en el sistema, pueda ir a esta empresa de seguridad o a este sistema de almacenamiento vía su contrato de escrow y la entidad pública recuperar los algoritmos y poder seguir gestionando y mejorarlos? Entonces miren cómo el derecho informático va generando respuestas adecuadas en este contexto y la perspectiva es amplia, ¿no? En diversos campos de acción, pero siempre valorando este contexto de la generación de alto valor público para los ciudadanos que interactúan en, en el mundo de la gestión pública, atendidos por elementos de inteligencia artificial generativa. Y claro, el derecho informático es la rama que nos va a plantear estos procesos y en su primera etapa, cómo analizaba solo los problemas informáticos, es decir, toda incidencia informática que generaba problemas en la sociedad eran analizados y planteados su respuesta por el derecho informático. Hoy día se va más allá. Hoy día, en un sentido amplio, el derecho informático da respuestas a los problemas generados a nivel informático, digital, tecnológico, uso de las TICs. Hoy día se dice pues que el derecho informático migra a un derecho digital, pero consideramos nosotros en la cátedra que el derecho informático más bien es aquella rama macro donde se deriva el derecho digital como una rama del derecho informático a determinar asuntos solamente digitales. En cambio, el derecho informático ve cuestiones del mundo físico, del mundo digital y el mundo informático. Es decir, miren cómo este derecho informático se va aplicando en entornos disruptivos. La disrupción es uno de los factores y fenómenos fundamentales que vemos en este contexto del siglo XXI, donde empieza a irrumpir la inteligencia artificial generativa, dando nuevos elementos, generando nuevos riesgos que debemos evaluar de la perspectiva jurídica, de la perspectiva social, de la perspectiva económica, de la perspectiva de las políticas de seguridad que se deben aplicar para no afectar los datos de los ciudadanos. De tal forma que el ciudadano, pues, al verse afectado por un dato que se le ha ingresado a la inteligencia artificial, pueda tener sus derechos ARCO, sus derechos de acceso para ver qué datos se han usado para interactuar con la inteligencia artificial, su derecho de rectificación si el dato no está correcto. Entonces, poder estar en ese contexto. Su derecho de cancelación si el dato ya no es útil para los fines que fueron recabados. Entonces, y el derecho a oponerse, si se le ha ingresado pues algún dato lo está afectando en su intimidad, en sus ámbitos de la privacidad, en su ámbito sensible, en su ámbito de la intimidad familiar y personal. Es decir, miren cómo el derecho informático empieza a generar esas respuestas a través de la protección de datos para revitalizar la incidencia de los derechos ARCO a efectos de cuidar esos datos de las personas y que no sean afectados en dicho contexto. Por eso que el derecho informático se está ampliando en muchos entornos disruptivos. Hemos visto, hemos conversado un poco de los contratos escrow, estamos viendo el tema de los datos personales, estamos viendo el tema de los sesgos y la afectación a la ética. O sea, miren cómo toda esa visión del derecho informático que empieza a ver los parámetros de respuesta jurídica para interactuar en estos procesos. Entonces, el entorno disruptivo es la base esencial que genera pues el impulso a la inteligencia artificial
y permite que los procesos de transformación digital públicos y privados sean una realidad en el día de hoy, pero a la hora de contratar los elementos físicos, tengamos una respuesta del derecho informático, los elementos lógicos, otra respuesta, los elementos del firmware, es decir, que la vinculación entre hardware y software tenga otra respuesta del derecho informático a efectos de plantear ámbitos adecuados de regulación en estos contextos que se verifican día a día por el uso de la inteligencia artificial generativa. Entonces, vemos cómo cuando vinculamos el contexto de derecho informático e inteligencia artificial generativa a la gestión pública, la implementación juega un rol fundamental. Entonces, tenemos que capacitar personal para que sea una adecuada implementación, que conozca elementos de hardware, de software, de firmware, de redes, de comunicaciones, de tal forma que la implementación sea la adecuada para las respuestas que se requieren. Entonces, una de las formas de implementar estos mecanismos es con el machine learning, es decir, el sistema de aprendizaje de las máquinas de la inteligencia artificial en forma supervisada con ingenieros, abogados, profesionales que están interactuando y supervisando las respuestas, o un ámbito no supervisado, donde ya el algoritmo genera las respuestas que están debidamente programadas y tiene la capacidad, vía el conocimiento y el refuerzo, generar su propio ámbito y en algunos casos podría hasta modificar el algoritmo para dar mejores respuestas de acuerdo a la estructuración. De ahí la importancia que ese algoritmo, si va a actuar en un ámbito no supervisado y de refuerzo, porque se va a reforzar su conocimiento para seguir mejorando el algoritmo, tenga que verificarse y auditarse permanentemente, a evitar la existencia de sesgos, ámbitos discriminatorios, ámbitos que afectan al ser humano, ámbitos que violen el marco jurídico y ámbitos donde genera alucinaciones, donde la inteligencia artificial pues quiera innovar para efectos de ya no solo emular el conocimiento humano, el cerebro humano, sino superarlo. Pero en esa superación está inventando cosas que no existen en la realidad y que finalmente, si alguien las revisa, va a determinar que su improcedencia porque no aplican, no tiene un sustento jurídico, un sustento técnico adecuado. Entonces, el Machine Learning es uno de los mecanismos de implementación fundamentales que nos van a ayudar a generar estas respuestas adecuadas, estas respuestas que vinculen situaciones donde podamos interactuar permanentemente en estos procesos, ¿no? En estos ámbitos de generación de respuestas, en estos ámbitos de vinculación de conocimiento y sobre todo, pues, en la determinación. Si el tipo de inteligencia artificial que va a interactuar en la gestión pública va a ser supervisado, no supervisado, y en ambos casos, ¿cuál será el mecanismo de refuerzo? Entonces, miren que ya el marco de incidencia que es importante, porque tenemos que capacitarnos, tenemos que interactuar y ver hacia dónde van las políticas, de la importancia que los estados empiecen a implementar adecuadas políticas y verifiquen estos mecanismos de incidencia hacia dónde debe ir el marco de relevancia, el marco de aplicación de estos elementos de inteligencia artificial generativa en ámbitos supervisados, no supervisados y cómo será el mecanismo de refuerzo. Es decir, el mecanismo de refuerzo será dado en un entorno supervisado o no supervisado. El mecanismo de refuerzo se autogenera por la propia inteligencia artificial generativa o va a haber un grupo multidisciplinario que va a empezar a mejorar el algoritmo para reforzar las acciones que fueron positivas y eliminar aquellas acciones sesgadas, aquellas acciones discriminatorias, aquellas alucinaciones que se generaron en la aplicación del proceso de inteligencia artificial. Porque de lo contrario, si no se verifica, no se plantea la política, la consecuencia sería la responsabilidad de los funcionarios servidores que están interactuando por no haber previsto esos lineamientos a efectos de no afectar al ciudadano, a efectos de que la inteligencia artificial en la gestión pública se aplique a un entorno democrático donde el ciudadano pues tenga acceso a la información, conozca inclusive cómo se ha generado el algoritmo, de tal forma que no esté sesgado, que sea éticamente aplicable y que no discrimine, ¿no? Y tampoco que alucine. Es más, hoy día los sistemas de inteligencia artificial, cuando uno los va entrenando, da la posibilidad que uno le ponga lo que llaman la temperatura, es decir, el nivel de proceso para que el machine learning, o sea, el sistema de aprendizaje automático de la máquina, tenga un nivel de autodeterminación importante o menos autodeterminación. Es decir, pueda tener más temperatura, es decir, pueda tener más criterio a llegar a la alucinación
o menos temperatura para que solamente responda y se entrene en base a los lineamientos que le otorga el contexto de interacción supervisado. Pero ahí la capacitación es importante porque tenemos que capacitar al abogado, al ingeniero, al administrador y a todos los profesionales que interactúan en este proceso para poder dar respuestas en el contexto de la aplicación de la inteligencia artificial generativa en la gestión pública. Entonces ya el proceso es ver cómo entrenamos a la inteligencia artificial de tal forma que la respuesta sea una respuesta democrática, una respuesta jurídica, una respuesta constitucional, que no viole, que no vulnere los derechos fundamentales. Entonces ahí tenemos un primer marco de análisis. Otro contexto de análisis es aquel vinculado al deep learning, es decir, al aprendizaje profundo, a ese aprendizaje que ya nos lleva a que la inteligencia artificial genere mecanismos de reconocimiento de las acciones que está generando, que está actuando y que está determinando. Por ejemplo, puede usar los sistemas biométricos de las cámaras para determinar si ciertas personas están requisitoriadas o no, si tienen, por ejemplo, papeletas, multas, etcétera, ¿no? Y que vayan contra su cuenta y le cobren, porque el deporte nacional en el Perú es que se generen las multas y nadie las cobra. Entonces es un problema. Aquí, por ejemplo, la gestión pública puede tener un apoyo fundamental para poder generar acciones y respuestas automáticas donde se reconozca a los deudores de multas, a los deudores alimentarios y vía sus cuentas se les cobre y se proceda a estos elementos. Por eso es la importancia que el sistema de cobranza sea adecuado, sea legal, cumpla los parámetros constitucionales y no viole los derechos de las personas. Por ejemplo, hay experiencias en Costa Rica donde a nivel judicial se han creado sistemas de cobranza para que la inteligencia artificial, en aquellas acciones repetitivas de cobranza, pueda ayudar a los jueces a tomar decisiones, ayudar a tomar decisiones, no a tomar la decisión. Por acá también otro tema importante es que el valor del funcionario, el servidor y el juez de tomar la decisión. El factor humano es fundamental en este contexto. Entonces, el deep learning nos lleva a este ámbito donde los mecanismos de reconocimiento de las acciones de inteligencia artificial generen un valor adecuado al ciudadano, un contexto de interacción que permita soluciones adecuadas con valor público. Pero también el deep learning no solo nos permite reconocer actividades, sino analizar esas actividades, de tal forma que estas actividades son concordantes con el marco legal, estas actividades son concordantes con la función pública de la entidad, se están cumpliendo las funciones que tiene el servidor y el funcionario. Por un lado, permite el contexto de análisis del resultado de la gestión de los funcionarios y servidores, pero además la respuesta que se dio al ciudadano analizada realmente cumplió con los objetivos institucionales, cumplió con los lineamientos que se han planteado en el MOF, el ROF, etcétera, para el año, los lineamientos de Estado. Entonces, vemos cómo incide en un factor importante donde las respuestas van a ser analíticas, pero también ahí necesitamos funcionarios y servidores que estén capacitados para poder analizar esa respuesta que nos da la inteligencia generativa y ver si efectivamente se está generando o no valor público. Entonces ya no solamente es el Machine Learning para entrenar a la inteligencia artificial generativa, sino es el Deep Learning para ir a reconocimiento profundo, a análisis profundo de contenidos, de datos, de información que permita generar este contexto. Y por supuesto, esos datos, información está en base de datos. Nuevamente, el derecho informático nos alerta. Apliquemos los mecanismos de sistema de protección de datos personales. Apliquemos los mecanismos de no afectación a datos sensibles. Apliquemos los mecanismos de incidencia y la vinculación, la adquisición del hardware, software y tecnologías para ese análisis. Y nos lleva, pues, a elementos de respuesta importantes para que se aplique en este ecosistema digital que permanentemente exige la ley de gobierno digital. Pero nos lleva más allá el deep learning. El deep learning, además de permitir reconocimiento adecuado de personas, circunstancias y hechos, analizar esas respuestas de esas informaciones nos lleva a generar y conocer probabilidades de tal forma que el funcionario servidor pueda determinar acciones futuras y respuestas futuras a problemas vigentes. Entonces, el deep learning, con ese ámbito de profundidad del análisis y el reconocimiento de los contenidos y datos, permite al funcionario estar en capacidad de predecir, entre comillas, predecir, por no es de predicción, sino tener las probabilidades que tal situación vuelva a repetirse o puede incidir y afectar al ciudadano, porque es un conjunto de probabilidades que podríamos hacer un paralelo con una predicción.
En el sentido que tengo los elementos de la probabilidad que puede darse ese elemento, cuál es la probabilidad y en función al marco de las probabilidades poder, entre comillas, como le digo, predecir, o sea, prepararme para lo que pueda venir en el futuro. ¿Dónde? Si la respuesta es que estoy afectando al ciudadano, prepararme para no afectarlo y cambiar las políticas, cambiar los lineamientos para que el ciudadano no se le afecte. Porque de repente por ahí hay problemas con el algoritmo y está sesgando, o está discriminando, o está teniendo faltas éticas. Entonces, miren cómo tenemos que tener en cuenta ese elemento y ese criterio fundamental. O sea, la probabilidad que exista una situación, un hecho, un acontecimiento, entonces ya puede determinarse a partir de la incidencia del deep learning en el ámbito de la gestión pública. También se puede tener el fraude, como en la gestión pública puede haber fraude en muchos aspectos, en las contrataciones, fraude en documentos, fraude documental, etcétera. Con el entrenamiento de la Machine Learning y la profundidad de análisis del Deep Learning, se puede determinar situaciones de fraude, que quieran hacer fraude en la administración pública, fraude en pagos, por ejemplo, de multas, fraudes en transferencias bancarias al Banco de la Nación, etcétera, ¿no? O sea, hay elementos que nos permite, vincular a todas las tecnologías, bien implementadas, con personal capacitado e idóneo, tener una respuesta adecuada que impida que se cometan fraudes a nivel de la gestión pública. Por ejemplo, los fraudes cuando van los ciudadanos mayores de edad a cobrar sus pensiones o cuando van a cobrar los bonos, que los suplantan. Entonces esto podría evitarse con la inteligencia artificial generativa usando el deep learning en ese contexto de reconocimiento. Todos los bancos tienen cámaras y podría determinar si efectivamente a partir de los rasgos biométricos es el jubilado que debe cobrar o no es. Y por tanto, si no es, la detención inmediata por flagrancia y abrir su proceso y evitar que le vacíen las cuentas a estos jubilados o a la persona que le corresponde su bono. Entonces, miren la importancia y fuerza de esa interacción entre el Machine Learning y el Deep Learning en la gestión pública como elemento importante de desarrollo. Y además todo esto se trabaja, lo importante es que trabaja a nivel de procesamiento de lenguaje natural, o sea, se le pueden hacer las preguntas, los prompts. Como le decía, ya existe la profesión del prompt engineering, ingeniero de prompt, es decir, para crear esas preguntas, esos mecanismos de análisis, de tal forma que darle un contexto a la inteligencia artificial generativa y ésta pueda responder los procesos y las acciones que se requieran. Y ese contexto es adecuado porque es mucho más fácil capacitar en lenguaje natural en ingeniería de prompt a los funcionarios servidores que ir a un elemento de programación y hacer algoritmos. O sea, ya hoy día el tema de los algoritmos pasa para la programación de ingenieros especializados, pero la ingeniería de prompt es el mecanismo para capacitar a todo el que le quiera hacer preguntas vía lenguaje natural para que la inteligencia artificial las responda adecuadamente. Y si no es la respuesta adecuada, reformular el prompt, el mecanismo de pregunta, para tener la respuesta fundamental. Entonces, el Deep Learning ha logrado esta profundidad en el procesamiento del lenguaje natural, donde hay que especializarse ahora, tanto en el ámbito público como privado, en el desarrollo de prompts. Entonces, como le digo, una de las nuevas profesiones que se van a generar en materia de la inteligencia generativa es la ingeniería de prompt. O sea, la ingeniería de desarrollo de mecanismos de prompt, como les comentaba. Ese gráfico está ahí, lo he realizado con la inteligencia artificial CERT ahí, pero el prompt lo he hecho yo. Yo he hecho la pregunta cómo quiero que salga el dibujo, los colores, etcétera, ¿no? Yo le he hecho el prompt. Por supongo, creación con el CR AI y el prompt hecho por quien habla. Entonces, ese es el tema, ¿no? Tenemos que especializarnos en el ámbito público-privado y sobre todo en la gestión pública, en la ingeniería de prompts, en conocer la ingeniería de prompts. Pronto, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Cusco va a hacer una conferencia sobre ese sentido, planteando a el ingeniero Ariel Agramón de Bolivia con experiencia en Europa, en Inglaterra y Estados Unidos para hacer este curso de ingeniería de prompt. Entonces, ha generado todo un curso para que los abogados y todas las personas de la gestión pública puedan interactuar en esos procesos. Pero siempre miren cómo todo esto se da en un entorno disruptivo, o sea, la incidencia de la inteligencia artificial generativa de hecho informático tiene sus respuestas adecuadas, tiene sus fundamentos a partir de ese entorno disruptivo que requerimos analizar, que requerimos estudiar y que requerimos pues vincular al mayor nivel de conocimiento, el machine learning, el autoaprendizaje de las máquinas por entrenamiento y el deep learning
ese análisis profundo para reconocer las probabilidades de existencia de fraudes, uso del lenguaje natural y diversos elementos que nos van a ayudar a potenciar capacidades, a potenciar criterios que nos permitan, por ejemplo, tener mecanismos para sistemas de recomendaciones. Por ejemplo, Deep Learning hace eso. Una vez que reconoce los elementos y parámetros para tener contenido, se analizan esos parámetros, se generan las probabilidades, se determina la existencia o no de fraudes, se usa el lenguaje natural, estamos en capacidad y está en capacidad de darnos sistemas de recomendaciones para mejorar todos los procesos, porque la idea hoy día es que los procesos sean idóneos, que los procesos en la gestión pública generen valor público. Entonces, ese marco de elementos, el Deep Learning juega un rol fundamental. De ahí la capacitación en estos nuevos procesos de Machine Learning y Deep Learning. Y la Big Data es fundamental, ¿no? La Big Data es el proceso por el cual tenemos el conjunto de datos que nos permite analizar y perfilar usuarios. Porque claro, la inteligencia artificial trabaja con la Big Data, porque requiere mínimo para dar una respuesta más de 10 millones de datos. Y esos datos se almacenan en la Big Data. Esa Big Data con la interacción de la inteligencia artificial generativa nos permite perfilar usuarios, nos permite conocer al ciudadano. Nuestros usuarios son los ciudadanos de la gestión pública, conocer cuáles son sus intereses, qué desea, qué no se le pudo atender, cómo mejorar la atención. De tal forma de tener los patrones de conducta del ciudadano y darle respuestas adecuadas en un marco idóneo de gestión pública, conociendo esos patrones de conducta del ciudadano cuántas veces los pedidos, cuánto demora la respuesta, cómo se deben dar, qué elementos se deben interactuar para que la respuesta sea de valor público y por lo tanto conocer las tendencias de cómo interactúa el ciudadano con la gestión pública, cómo interactúa con las entidades públicas, cómo se enmarca en el contexto de la ley del procedimiento administrativo general para sus acciones con la mesa de partes, por ejemplo con las respuestas a partir de sus reclamos o los accesos a la información pública o las denuncias por afectación de terceros por tratamiento de datos. Es decir, hoy día la Big Data con la inteligencia artificial, con su interacción en la nube, generan pues estas respuestas adecuadas, rápidas, veloces, creativas. ¿Y esto para qué nos sirve? Para la toma de decisiones. La toma de decisiones juega un rol fundamental y nos permite estar en capacidad de otorgarle valor público al ciudadano. Y los mecanismos de almacenamiento tienen que ser seguros. Esa información que ha sido gestionada con la inteligencia artificial generativa debe estar almacenada en un ámbito realmente seguro, donde se pueda interactuar con esos datos almacenados en un entorno seguro y evitar que esos datos sean cambiados, alterados para poder el análisis con el deep learning sea el adecuado. Y por lo tanto, la respuesta nos lleve a ámbitos de investigación, nuevas investigaciones que nos permitan determinar dónde están las falencias para otorgar valor público a los ciudadanos. Y por supuesto, en este contexto que es netamente disruptivo, tenemos pues la generación de valor público a nivel del conocimiento que vamos a generar. Un conocimiento importante que siempre debe tenerse en cuenta en todos estos procesos y parámetros. De lo contrario, tendríamos pues que la poca capacitación, la poca expectativa de analizar estos procesos nos llevarían a elementos de incidencia que en lugar de apoyar, en lugar de ayudar al ciudadano, lo estarían perjudicando. Y miren cómo en la Big Data tenemos otros elementos donde el derecho informático interactúa. Por ejemplo, tenemos que encontrar un servidor donde va a estar la data, un servidor que es un elemento físico. Y ahí nos plantea el análisis, la interacción y los mecanismos para la transferencia de esos elementos tangibles a través de los contratos de compraventa, donde la propiedad es el factor de discusión. Pero ese servidor no funciona solo. Ese servidor requiere mecanismos de software donde hay prompts, hay algoritmos, donde hay software que no van a ser transferidos vía propiedad. Van a ser analizados, verificados su transferencia en el marco de las licencias de uso. Por lo tanto, ya tenemos dos ámbitos, el ámbito tangible y intangible, donde la Big Data nos lleva a la exigencia de una verificación y un análisis del derecho informático para poder dar una solución jurídica adecuada para la gestión pública. El almacenamiento también requiere de elementos físicos y materiales.
y a su vez determinar el análisis de la configuración de solución jurídica al respecto. O si requerimos incorporar firmware para incorporar los servidores, también, ¿no? Ahí tenemos ya la determinación, el análisis y la existencia de elemento tangible e intangible con mecanismos que requieren respuesta jurídica para su eficiente resguardo, donde, si es un firmware, el elemento fundamental es la no disociabilidad. Por lo tanto, en ese contexto, tenemos que verificar acciones determinantes que permitan ver qué pasa con la transferencia de propiedad y qué elementos, sobre todo en el software, tenemos el elemento de licenciamiento, que puede estar en el mismo contrato, un contrato diferente, bien los contratos informáticos, contratos electrónicos. Entonces, miren cómo estos mecanismos de generar conocimiento tienen que estar enmarcados en ámbitos de seguridad. Y aquí viene la importancia de las normas técnicas de seguridad, de los mecanismos, los sistemas para otorgar ámbitos de seguridad. En primer lugar, tener una política de riesgos. ¿Qué riesgos existen? Miren cómo el derecho informático nos plantea ya un elemento de incidencia fundamental. ¿Qué riesgos existen que nuestro sistema pueda ser hackeado o craqueado? Donde no es lo mismo el hacker y cracker, ¿no? El hackeo es simplemente sacar la información y ponerla a disposición pública. El craqueo es destruir la red, destruir el servidor, alterar el software para sacar la información y en muchos casos ponerle un ransomware para secuestrar la información y luego pedir rescate. Entonces hay diversos elementos de cómo se interacciona o mandar un phishing simplemente para estar transfiriendo la data y simplemente nunca hacer una afectación al servidor que contiene la Big Data. Entonces el conocimiento en este contexto, si bien se ve potenciado con elementos que requieren un análisis de la práctica de derecho informático y que deben ser volcados para soluciones eficientes en la gestión pública. Entonces aquí tenemos otro componente, la seguridad. Seguridad física, seguridad lógica. La seguridad física, todo lo que es tangible, que hay que vincularlo vía contrato de compraventa. La seguridad lógica, a nivel de firewall, sniper, etcétera, mecanismos de seguridad que permitan un decisionamiento adecuado para tener los procesos de poder generar las barreras de seguridad en este contexto. Y entonces la interacción de la inteligencia artificial generativa sea en un entorno seguro, donde los estándares de seguridad sean importantes. Hay estándares tipo ISO, tipo OSI, es decir, para entornos abiertos informáticos, o los estándares de calidad, donde la calidad juega un rol fundamental en este contexto. Y hoy día tenemos, por ejemplo, en el Perú nuestro sistema de calidad regentado por INACAL, donde permanentemente está interactuando con políticas para implementar las normas técnicas peruanas, en este caso de calidad para la gestión de la seguridad. Pero miren cómo todo este marco, la Big Data, también se da en un entorno disruptivo, porque tenemos que ver cómo la inteligencia artificial generativa irrumpe en los procesos de exigencia y más seguridad, en los procesos de exigencia de control de datos, en el proceso de exigencia de verificación de transferencias de elementos tangible e intangible que deben ser potenciados y adquiridos por el ámbito público, donde viene la discusión. ¿Se debe estos elementos físicos, lógicos que requiere la entidad pública para trabajar con la inteligencia artificial generativa, debe darse por entidad o debe darse un contrato marco nacional para todas las entidades públicas? Entonces, es una discusión interesante que la tuvimos en el año 2000 en el Ministerio de Justicia y no se dio un consenso y lamentablemente no hay compras públicas de todos estos elementos técnicos, físicos y lógicos porque podríamos adquirir mejores precios para poder interactuar. O también hay el otro tema, o no, pues, todo por software libre, y ojo, que software libre no implica gratuidad. Software libre implica licencia de uso libre, pero finalmente podría haber un costo en mantenimiento, en instalación, etcétera, ¿no? Entonces, hay que analizar de esa perspectiva de derecho informático qué soluciones se requieren para implementarse en este contexto de el uso de la inteligencia generativa en la gestión pública. Entonces miren cómo también se requiere el tema de las redes neuronales. Es decir, las redes neuronales van a trabajar con capas de entrada, capas de salida y capas ocultas. Las redes neuronales lo que van a hacer es tratar de emular durante el trabajo de la inteligencia artificial en la gestión pública, emular el cerebro humano, imitar a las neuronas humanas. Para tal efecto, se trabaja con capas.
diversas capas de entrada, lo que les planteaba como el input. Luego se trabaja con capas ocultas en el propio mecanismo de interacción del algoritmo, de la red neuronal artificial, y luego la capa de salida. Pero todo esto genera una disrupción porque tenemos que aprender nuevos elementos y nuevos contextos, y aquí es importante el trabajo multidisciplinario. Se requiere los ingenieros, se requiere psicólogos, se requiere abogados para interactuar en este entorno disruptivo y ver cómo estas redes neuronales nos dan respuestas adecuadas, nos dan en la capa de salida, en el output, nos dan una respuesta adecuada donde no genere ningún daño al ciudadano, y por el contrario, otorgue valor público, porque si genera daño vía alucinación, vía sesgo, vía discriminación, va a haber una respuesta jurídica que va a afectar al servidor y funcionario. Entonces miren cómo la capacitación en este contexto de interacción con las redes neuronales va a ser importante para evitar problemas posteriores en la interacción con estos mecanismos. Y miren, la red neuronal va a trabajar con grandes bases de datos. La red neuronal puede tener un- una imagen en el cloud, en la nube, y por lo tanto también tiene otro elemento de reserva en el servidor físico. Puede trabajar con elementos lógicos y físicos. Por lo tanto, esa interacción va a generar millones de ámbitos de interacción para dar una respuesta adecuada a la pregunta, al prompt planteado por el funcionario servidor. Entonces, de ahí la importancia de este sistema de la ingeniería de prompt como mecanismo de saber interactuar con la inteligencia artificial generativa para obtener respuestas adecuadas, pero las cuales tienen que ser verificadas necesariamente por el componente humano. Claro, ya no requeriremos 1000 abogados, requeriremos 100 abogados capacitados en ingeniería de prompt, por ejemplo, ¿no? Porque ya la parte repetitiva, la inteligencia artificial generativa nos la va a dar rápidamente. Pues necesitamos mentes pensantes para determinar si efectivamente eso que nos dice es lo adecuado, es lo pertinente, es lo correcto, y no discrimina, no sesga, no afecta, no miente, no alucina. Entonces, es el reto que tenemos ahora en la interacción derecho informático, inteligencia artificial generativa, en la gestión pública. Un reto fundamental, un reto base que debemos tener presente. Y miren cómo el trabajo con las capas va a ser fundamental. El abogado tiene que entender un tema de capas, el administrador un tema de capas, con el ingeniero especializado en estas tecnologías, porque todo va a requerir elementos de interacción. ¿Cómo administramos la red neuronal? ¿Qué mecanismos técnicos le aplicamos? ¿Qué mecanismos jurídicos? Entonces, el trabajo multidisciplinario juega un rol fundamental para dar respuesta a esta problemática que se da con el trabajo también de las redes neuronales artificiales, porque finalmente se está tratando de emular, de imitar el uso del cerebro humano en la acción generativa en el contexto de la gestión pública. Y todo esto es disruptivo, todo esto es nuevo, pero tenemos que capacitarnos. O sea, miren cómo la capacitación genera un rol fundamental en esta nueva estrategia que debemos tener para superar estos conflictos y estos problemas. Pero ¿cómo accionar frente a esta inteligencia artificial generativa? Las acciones, primero, tenemos que actuar con inteligencia emocional. La respuesta humana va a ser importante al verificar ese resultado que nos da la red neuronal, el deep learning, el machine learning, verificar con inteligencia emocional para ver si efectivamente pues, esa respuesta es idónea o no para llevarla al otorgamiento de valor público. El pensamiento creativo. Ya hemos aplicado inteligencia emocional. Ahora, a esa respuesta hay que ponerle pensamiento creativo para ver, efectivamente, como funcionario, yo respondería así. ¿Esta sería la respuesta adecuada? ¿O es que por ahí encontramos a una problemática de sesgo? ¿O es que por ahí encontramos a una limitación vinculada a algo falso? Una respuesta que no es adecuada o idónea. Entonces, mira, el pensamiento creativo nos va a ayudar en ese contexto, pero no solo queda en el tema del pensamiento creativo. Vamos más allá, es decir, debemos interactuar también en este contexto para el pensamiento crítico y evaluar la respuesta de la inteligencia artificial generativa en la gestión pública como función servidor para ver si efectivamente esa es la respuesta que daría un ser humano, esa es la respuesta que se daría conforme al ROF y al MOF, esa es la respuesta que se daría conforme a la Constitución, esa es la respuesta que se daría conforme al marco legal vigente. Entonces, nuevamente, estos nuevos funcionarios públicos y servidores públicos tienen que ser preparados y capacitados en inteligencia emocional
pensamiento creativo y pensamiento crítico. Por lo tanto, como le decía, de 1000 abogados, de 1000 administradores, de 1000 ingenieros, necesitaremos pues 100, pero capacitados con dominio de inteligencia emocional, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pero conocedores de los riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial generativa en la administración pública. Saber los riesgos éticos, los riesgos jurídicos, los riesgos técnicos, los riesgos a la seguridad, los riesgos de sesgos, los riesgos de discriminación, los riesgos que finalmente afectan al ciudadano y puede generar demandas a la entidad pública por las afectaciones. Entonces, informar antes de evitar estos problemas, vamos a ver esa formulación de riesgos, buscar las políticas de seguridad, conociendo los riesgos, tenemos nuestra política de riesgos. A partir de la política de riesgos, tenemos la política de seguridad para evitar que la inteligencia artificial generativa pueda dañar al ciudadano. Por el contrario, la política tiene que llevar que la inteligencia artificial generativa, la visión pública, genere valor público y no riesgos. Entonces, miren cómo la permanente capacitación es fundamental en estos procesos. Y la ética, ¿no? Tenemos que tener un entorno ético para anonimizar. Si la inteligencia artificial da un resultado donde los datos sensibles del ciudadano, anonimizarlos. Porque las normas de datos personales nos exigen la anonimización cuando se va a dar detalles de personas, porque no se puede afectar datos sensibles. Entonces, eliminar los datos sensibles. Que la propia inteligencia artificial lo puede hacer, pero siempre una verificación final de un especialista para efectos que no se pase nada. Pues se podría pasar, el entrenamiento podría fallar en algo y no anonimiza un par de datos que son vitales, que podrían generar un tema de responsabilidad posterior. Entonces, y el tema de la responsabilidad, ¿no? Tenemos que siempre ver que si no actuamos con inteligencia emocional, pensamiento crítico, análisis de riesgos, análisis del componente ético y pensamiento creativo, podríamos incurrir en responsabilidad. De hecho, informar dicen, a fin de evitar la responsabilidad, debemos fortalecer capacidades a nivel técnico, jurídico, organizacional, para efecto de las capacidades del funcionario y servidor le permitan generar nuevas oportunidades laborales, estar en el entorno y no quedar desfasado. No vaya a pasar lo que le pasó a muchos monjes que no se adaptaron a la imprenta y finalmente quedaron fuera del sistema. Los monjes que se adaptaron a la imprenta se volvieron impresores, se volvieron editores y se volvieron autores de libros. Entonces, miren la importancia de retomar estos procesos históricos pero valorándolos al siglo XXI de tal forma que tengamos respuestas adecuadas a estas nuevas problemáticas de incidencia que nos va planteando el uso de la inteligencia artificial generativa en el marco de las entidades públicas. Entonces, miren cómo hoy día la relevancia de la inteligencia artificial en el mundo del derecho y las tecnologías es importante que la FIADI, la Federación de Asociaciones de Derecho Informática de Iberoamérica, está cumpliendo 40 años. Y del 30 al 1 de octubre del año 24 va en Santo Domingo, República Dominicana, va a realizar el 26 Congreso Iberoamericano de Derecho Informática. Y miren la trascendencia del derecho informático en este contexto. Y ahí les dejo la referencia, si gustan se los paso por el chat para que lo tengan, la referencia de dónde está el Congreso, porque se van a tratar muchos temas de inteligencia artificial que les va a servir para ir potenciando estas capacidades que estamos conversando, que estamos generando. Entonces, si ustedes van al ámbito del Congreso, van a ver pues que en su programa se va a determinar muchos temas vinculados justo a la inteligencia artificial. ¿Qué temas están tratando, por ejemplo? Están tratando aspectos relativos que inciden en la aplicación legal de la inteligencia artificial y Big Data. También el tema que estamos trabajando se va a tocar en el Congreso. También se va a analizar, se va a trabajar cuestiones vinculadas a los conflictos que genera la inteligencia artificial. Y conflictos se pueden dar en mundo físico electrónico, mundo digital. Entonces, es toda una nueva configuración que va a estar a cargo de la presidenta de la FIADI, la doctora Viviana Luz Clara, que va a justo incidir en estos problemas y cómo se resuelven estos nuevos conflictos que se generan en la inteligencia artificial. Se va a trabajar el tema del panel vinculado a inteligencia artificial y sociedad, los desafíos regulatorios, éticos y jurídicos, lo que hablábamos, miren. Derecho informático en su esencia, en discusiones por los 40 años de FIADI para determinar estos nuevos mecanismos. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Quién le teme la inteligencia artificial?
¿Qué pasa con el delito en el reglamento del Parlamento Europeo que está vigente, que está dándose en este contexto y que está marcando la pauta en materia regulatoria? La inteligencia artificial y su uso en el ámbito jurídico, el nuevo paradigma de hecho y justicia, porque claro, hoy día ya nos hemos enterado, por ejemplo, que en el Perú se ha usado el ChatGPT para generar una respuesta de un monto por alimentos. Pero la pregunta es, ¿se ha tomado cuidado de no poner los datos sensibles de las partes? Entonces se están generando estos elementos. En Costa Rica se está aplicando inteligencia artificial para los procesos de cobranza judicial. Se está tomando en cuenta los elementos éticos y que no hayan sesgos. Entonces, miren, las preguntas cada vez son importantes y este congreso es interesante porque va a buscar esas respuestas. El costo de la desigualdad del día artificial. Es decir, hoy día tenemos que capacitar del colegio a los niños de inteligencia artificial en las universidades. Muchos lo usan, pero sin asistencia. Entonces le genera una desigualdad frente a los estudiantes profesionales que sí tienen asistencia, que se van preparando en estos contextos en un ámbito jurídico, ético y en perspectivas importantes que nos van a ayudar a uniformizar estos criterios. O la política frente al terror artificial, la resiliencia o investigación del sistema. O sea, miren qué interesante, el mundo político también puede ser afectado. Hemos visto en las elecciones de Estados Unidos cómo por el uso de analítica, se dice que hubo una influencia para las votaciones. Entonces, es una discusión importante en este contexto. O el tema de las aplicaciones legales, inteligencia artificial y Big Data. Lo que estamos analizando en esta conferencia, es decir, acá le planteamos criterios que vienen ya vinculándose, que vienen aplicándose en este marco de incidencia y relaciones donde la inteligencia artificial pues, juega un rol fundamental. Y en ese sentido, vemos y apreciamos que el aporte de la FIADI por sus 40 años es fundamental. Y miren cómo nos lleva a esta interacción. Entonces quedan todos invitados a verificar la página de FIADI, donde ahí les explican cómo hacer el congreso, los elementos, los criterios y todos los aspectos que les puede interesar, como los veo muy interesados en estos temas. Y es importante que la actualización es permanente, es fundamental, ¿no? Y sobre todo, cómo está viendo en el ámbito internacional esta perspectiva en el ámbito iberoamericano. Entonces, a modo de conclusión, vemos que efectivamente hoy día en la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial generativa juega un rol fundamental, un rol de incidencia donde los funcionarios públicos y servidores tienen que estar capacitados para evitar responsabilidades por sesgos, discriminación, aspectos éticos, violación a actividades fundamentales, a derechos fundamentales, y eso nos lleva a reflexionar sobre la importancia y trascendencia de la transformación digital, una transformación digital que respete aspectos jurídicos, aspectos técnicos y aspectos organizacionales, de tal forma que la interacción con la inteligencia artificial genere respuestas adecuadas, genere valor público y a partir de esos elementos tomemos los mecanismos de seguridad para que no se afecten los datos, mecanismos de seguridad para que no sean hackeadas las fuentes de Big Data, los servidores, elementos de preparación y capacitación para los funcionarios servidores para que estén en constante y permanente actividad, dando valor público y aplicando pensamiento crítico, evaluando riesgos, conociendo las políticas de riesgos, conociendo las políticas de seguridad, para dar respuestas que efectivamente en el ecosistema digital donde van a actuar con mucha responsabilidad, generen respuestas adecuadas y no tengan problemas posteriores con los organismos de control. En ese sentido, la inteligencia artificial y el derecho informático y la acción pública juegan un rol fundamental y esto nos va a ayudar a seguir analizando, investigando y ustedes a poder potenciar sus capacidades para interactuar en estos nuevos mecanismos del Machine Learning, Deep Learning, Big Data, con soluciones para sus entidades públicas y si son en el ámbito privado, para sus funciones privadas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y quedo a disposición de sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. En ese sentido, vamos a proceder dando lectura a las preguntas formuladas de la siguiente manera. La primera pregunta que nos hacen llegar nuestros participantes es la siguiente. Buenas tardes. ¿De qué manera deben evolucionar las leyes de propiedad intelectual para abordar la creación de contenido generado por inteligencia artificial? Bueno, interesante su pregunta porque es un elemento de análisis y reflexión. Considero que, por ejemplo, en el sistema peruano, la norma es específica y plantea
del marco del decreto del derecho 22, que los elementos y los ámbitos vinculados a la autoría en materia del uso de software y de algoritmos pertenece a su creador, que sería quien crea el algoritmo. Pero la pregunta es, ya está creado el algoritmo, pero el ser humano está creando el prompt, está creando el marco de análisis para que ese algoritmo interactúe. ¿Debería una autoría, tanto el programador del algoritmo como del ser humano con el prompt? Yo creo que sí. Entonces, en ese sentido puede haber un ajuste, pero siempre, por lo menos hasta ahora, quien es autor es el ser humano. La inteligencia artificial no tiene hoy día la capacidad de crear algo nuevo si no se le dan datos. Hay que ponerle 10 millones de datos para que la inteligencia artificial cree algo. Por lo tanto, está creando sobre base de autoría de un ser humano. Por eso pienso que debe solo afinarse el tema, que también el creador del prompt, por eso le decía la importancia de esta ingeniería de prompt, que el creador del prompt de el mecanismo de interacción con la inteligencia artificial también tenga un nivel de autoría respecto a su prompt. Si tiene un nivel de originalidad, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido considero que debería afinarse la ley de derecho de autor. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo el derecho informático enfrenta el uso legal de la inteligencia artificial generativa en el Perú? Bueno, actualmente tenemos una ley de inteligencia artificial que plantea parámetros básicos, principios básicos. Me parece que está bien que no se regule todo, se debe de permitir la innovación. Entonces, de hecho, más bien está ahí el derecho informático. Frente a un problema jurídico generado por la inteligencia artificial generativa, nos dé las respuestas, no regularlo todo. Ya tenemos la ley base y a partir de ahí veamos que ante un problema, que el derecho informático no es la solución. Pero si lo regulamos todo, vamos a perjudicar la innovación. Entonces, soy de la opinión que deberíamos, como está la ley, como una ley base, dejarla y más bien permitir que la innovación vaya generando respuestas y ante un problema, el derecho informático genere esas respuestas y cree jurisprudencia, cree doctrina, etcétera, pero no regularlo todo para no matar la innovación como mecanismo fundamental de desarrollo de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Por ahí debe ir el tema de la incidencia de los patrones de análisis en ese contexto. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Luis Espino nos consulta. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad de la inteligencia artificial generativa respecto de la respuesta brindada cuando se emplea un software gratuito? ¿Quién supervisa esto? Bien, normalmente lo supervisa, si leemos los términos y condiciones, lo supervisa la entidad que nos da el servicio o la empresa que nos da el servicio. La respuesta, como hemos visto, tiene que ser evaluada por el ser humano. De ahí viene la pregunta importante. Quien prepara el prompt, como ya conoce ingeniería de prompt, quien prepara la pregunta, conoce el tema y por lo tanto está en capacidad de evaluar la respuesta. El problema está que si uno no conoce el tema y no evalúa la respuesta, podría cometer un error y causar un daño. Y ahí nos podrían demandar por daños y perjuicios. Y además, si no conocemos el tema, lo que deberíamos hacer es citar la fuente. Es decir, ojo, no lo digo yo, lo dice la inteligencia artificial tal y aquí está la cita. Si uso el ChatGPT, tengo que citar a OpenAI 2024. Si uso POE, tengo que citar a POE 2024. Entonces, por eso que hoy día los está realizando, y estamos haciendo una investigación al respecto, es cómo generar y entrenar inteligencias artificiales para que tengan un nivel bajo de generación de alucinaciones y más bien a partir de la información que se le provee pueda generar respuestas y pueda dar elementos que resulten necesarios y suficientes para el ser humano, pero siempre con verificación humana. Entonces, hoy día creo que el entrenamiento de la inteligencia artificial con Deep Learning determina generar aspectos y espacios base, no hace la pregunta genérica a toda la inteligencia artificial, sino más bien entrenarnos en el desarrollo de sistemas asistenciales digitales para entrenar la inteligencia artificial con contenido real, con contenido donde se cite las fuentes y la respuesta sea a partir de entrenarla para la respuesta sea a partir de contenidos válidos, que no vaya y saque cualquier información de la web, porque el problema está que como la inteligencia artificial va a la web y saca cualquier información, podría jalar información de Deep Web, noticias falsas o doctrina falsa que no existe, demandas falsas, jurisprudencia falsa, que la ha creado por alucinación.
Entonces, el reto está en nosotros, en verificar esa información en determinados aspectos que permitan, primero, conocer el tema. Si no conocemos, citar la fuente. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de evaluar el resultado. De lo contrario, podemos causar daños y nos van a demandar por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con este abogado en otro país. Le pide a la inteligencia artificial, hazme una demanda con doctrina, jurisprudencia, legislación. Imprime la demanda, no la revisa, la presenta y declara improcedente. Y su cliente se quedó indefenso. Le afectó su derecho de defensa. Por lo tanto, lo van a demandar a ese abogado por daños y perjuicios. Lo van a demandar por estafa, porque lo han contratado a él y no a la inteligencia artificial para que lo defienda. Encima no lo ha defendido bien. Además, daños y perjuicios, estafa, responsabilidad, y lo pueden inhabilitar en su colegio de abogados. Entonces, la respuesta acá es que tenemos que jugar un rol fundamental para evaluar qué nos está dando por output, el resultado que nos da la inteligencia artificial, para efectos de no cometer errores, identificar si hay sesgos, identificar si hay elementos de falta de ética, y para ello tenemos pues que conocer algo del tema, ¿no? Evaluar el tema para vincularlo y no soltar la información, el output que no es la inteligencia artificial, porque podríamos causar daños a nosotros y a terceros, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta tiene una introducción algo extensa. Nos dicen, la inteligencia artificial generativa está transformando la manera en que las instituciones públicas operan a nivel mundial y Perú no es la excepción. Algunas de las aplicaciones más destacadas de la inteligencia artificial generativa en la gestión pública peruana son en atención al ciudadano, gestión de documentos, planificación urbana, justicia, educación, salud, agricultura. La consulta es, ¿cuál es el mayor riesgo de usar la inteligencia artificial generativa en la gestión pública en el Perú? El mayor riesgo de usar el output, o sea, la respuesta sin verificarla. El mayor riesgo es no evaluar el contenido que estamos recibiendo, porque lo contrario, por eso le decía, nuestro reto es capacitarnos para estar en capacidad, primero, de preguntarle adecuadamente. Segundo, darle un entorno en lo que queremos. Tercero, validar la información. De lo contrario, si simplemente creemos todo lo que nos dice y no lo evaluamos, podríamos generar responsabilidad. Entonces, el reto está en capacitarnos, en entrenarnos, así como vamos entrenando la inteligencia artificial. Por eso le decía, estamos en un proyecto ahora viendo cómo entrenar la inteligencia artificial para que no busque todo en Internet, sino más bien, a partir de la información que nosotros necesitamos, genere las respuestas y entrenarnos en la ingeniería de prompt para que la respuesta sea adecuada. Es decir, el reto es nuestro. El reto es cómo podemos entrenar la inteligencia artificial con el machine learning, con el deep learning y la big data para que la respuesta sea adecuada y no confiarnos en todo lo que nos da como output. De lo contrario, sí seremos responsables si esa información causa daño a terceros. Gracias, doctor. Nos indican lo siguiente. Un ingeniero de prompts es un profesional que se dedica a diseñar y optimizar instrucciones, a los prompts que se le dan a los modelos de lenguaje como Chat, GPT, BART o modelos de inteligencia artificial generativa. Estos prompts son fundamentales para obtener resultados precisos y útiles de la inteligencia artificial. La consulta es, ¿el ingeniero de prompt es una carrera profesional o una especialidad? Doctor, en ese sentido, ¿usted tiene conocimiento si alguna universidad en nuestro país está dictando esto como carrera profesional? Bueno, no se está dictando como carrera profesional, pero sí se está dictando como curso de especialización. Por ejemplo, como les comentaba, el ingeniero Daniel Ramón va a hacer un curso especializado, ha hecho un curso, si lo encuentro por ahí se los paso, si no con la doctora Denise de los paso, como tiene el WhatsApp, donde lo va a hacer un curso con 60 horas de ingeniería de PROM, con certificación, etcétera. Entonces, lo importante es que la ingeniería de PROM no vamos a ser ingenieros, sino que cualquier persona que se capacite en los lineamientos de cómo usar los PROM, es decir, cómo generar las preguntas adecuadas a la inteligencia artificial, va a tener una respuesta de acuerdo a las funciones que realiza. Y eso, luego de validarlas, va a poder utilizarlas. Entonces, hoy día se está trabajando a nivel de especialidad. Pero, por ejemplo, leí una noticia. Ya hay una universidad de Australia, que está generando la profesión de influencer. Está dando títulos de licenciado en influencer. O sea, no nos llama la atención que pronto tengamos los títulos de ingeniero de PROM. Lo que pasa es que el ingeniero de PROM no es un ingeniero típico que se usa las matemáticas, porque acá la ingeniería de PROM
usa el lenguaje natural. Es decir, cualquier profesional, cualquier ser humano que se interesa y aprende la lógica de hacer los prompts, podría tener esa especialidad de ingeniero de prompt. O sea, miren cómo se apertura el mercado, y ya no solamente se entra un ingeniero que maneja las matemáticas, porque eso lo dejamos para los programadores, para los que hacen algoritmos, y más bien nos centramos en aprender cuál es el lenguaje natural vía los prompts que entiende la máquina y por lo tanto una respuesta adecuada. Entonces, dentro de poco considero que ya habrán licenciaturas en ingeniería de prompt, pero por lo pronto son especialidades que nos permitan a cualquier persona aprender a diseñar las preguntas, a diseñar el contexto que la inteligencia artificial pueda entender lo que queremos solicitarle y nos dé la respuesta adecuada para evitar sesgos, para evitar, pero igual tenemos que revisar al final. El contexto importante es que tenemos que hacer el esfuerzo de revisar el output, la respuesta que nos da la inteligencia artificial. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de un participante que nos escribe desde la bella ciudad de Huancayo. Nos dice, ¿nos podría mencionar las amenazas y debilidades de la inteligencia artificial, asimismo las fortalezas y oportunidades que ésta nos proporciona? Bueno, las amenazas están en que si no se programa bien, podría generar daño al ser humano. Si no se le analiza, generar respuestas antiéticas. Si no se verifica, darnos información sesgada, falsa, alucinada, es decir, creada por ella para tratar de vincularnos. Y la peor amenaza es que tome control de sistemas nucleares y dispare misiles, ¿no? Sería lo terrible. Y las fortalezas es que nos permite a todos los seres humanos, no necesariamente programadores, interactuar con ella para tener respuestas adecuadas y fortalecer nuestro campo de acción. Si usted es administrador, si usted es ingeniero, médico, enfermero, enfermera, psicólogo, psicóloga, abogado, abogada, puede potenciar sus capacidades. Entonces, la mayor potencialidad está ahí. Y además otra potencialidad es que masifica y abre el conocimiento a todos. Ya el conocimiento de la interacción, por ejemplo, con los PROM, ya no solamente es para los especialistas y programadores, ahora es para toda persona que se especialice y requiera tener un ámbito de conocimiento en dicho aspecto y potenciar sus capacidades. El otro elemento fundamental, la fortaleza es que potencia nuestras capacidades si las sabemos manejar, si adecuadamente revisamos los contenidos. Entonces, esas son las potencialidades importantes que nos van a generar. Y claro, por supuesto, ¿no? Generarnos, evitarnos problemas de responsabilidad si es que la verificamos adecuadamente, ayudarnos a resumir textos, a hacer mapas conceptuales, a hacer gráficos, a tener conocimiento comparativo que nos puede llevar, por ejemplo, la inteligencia artificial puede analizar en cuestión de segundos un PDF de 100 páginas, lo que nos llevaría a analizarlo nosotros por lo menos unas 5 o 6 horas a tiempo completo o un día a tiempo parcial. Entonces miren las potencialidades que nos da, pero tenemos que entrenarnos y prepararnos para ello. Gracias, doctor. La siguiente pregunta formula Evelyn Ames Hermosa. Le pregunta a usted si es que ha tenido a nivel personal o profesional algún tipo de práctica y exploración de la inteligencia artificial. Y casualmente tuve la suerte de en una universidad ganar un concurso y nos están capacitando en cómo crear la inteligencia artificial para determinados aspectos y estamos evaluando cómo generar capacidades y entrenar la inteligencia artificial para que en un entorno cerrado, es decir, que no busque información en la web, sino a partir del conocimiento que le demos, puede ser usado por cualquier persona. Basta con darle el link y usted puede hacer las preguntas que quiera y ella empiece a aprender de lo que usted le pregunta, pero a partir de información que le hemos puesto validada por nosotros. Es un proceso, es un concurso que hemos pasado a las etapas, diríamos, semifinal y en diciembre sabremos si ganamos el concurso o no, pero sí estamos interactuando con la inteligencia artificial y por eso tenemos un nivel de conocimiento, tanto de la herramienta y aparte de la especialidad de dicho informático, la tenemos en el año 94, ¿no? Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo se aborda el problema del sesgo en los datos utilizados para entrenar redes neuronales en la gestión pública y de qué medidas se pueden implementar para garantizar resultados justos y equitativos? Bueno, ahí las medidas son las políticas de seguridad para auditar el algoritmo. Porque el problema está que el sesgo se genera en la propia programación del algoritmo. Entonces, el programador tiene ciertos sesgos respecto a raza, respecto a credo, respecto a política, respecto a cualquier elemento, y él programa conforme
a su leal saber entender. Y si no es auditado, vamos a tener una inteligencia artificial que nos dé respuestas sesgadas, antiéticas, porque la persona era así, no se daba cuenta que estaba programando conforme a sus ideales, a sus circunstancias. Entonces, lo que debe hacerse es un equipo multisectorial para revisar los algoritmos de tal forma que en la programación esto no esté sesgado. Luego hacer las pruebas, como le comentaba, en este concurso estamos probando entrenando inteligencia artificial a efectos de ver que en las pruebas no hay sesgo, y sí, efectivamente siempre hay, pero tenemos que volver a mejorar los PROM. En este caso, no trabajamos con algoritmos, sino con PROM, mejorar los PROM a efecto de dar respuestas adecuadas en contexto. A nivel de programación, tendríamos que revisar el algoritmo, tal forma que en el sistema de desarrollo del algoritmo no existan sesgos, elementos antiéticos, elementos discriminatorios que puedan afectar la gestión pública. Entonces, ahí el rol es de una comisión multisectorial que incida en la revisión y auditabilidad del algoritmo. Entonces, tenemos que también preparar personas que auditen los algoritmos. Y podría ser una nueva profesión que no se ha pensado, ¿no? Y sale esta charla. Gracias. Justo en este contexto, la señorita Samantha González Cayo nos había indicado lo siguiente: ¿cómo se puede evitar o controlar los sesgos algorítmicos? Y además, ¿qué opina con respecto al supuesto reemplazo de un abogado por inteligencia artificial que algunos profesionales del derecho creen que es aplicable? Bueno, empezando por su última pregunta, yo creo que el abogado que se capacite no será reemplazado. El abogado que no se capacite en los PROM, ingeniería de PROM, en entender la inteligencia artificial, e entrenar la inteligencia artificial, va a ser definitivamente dejado de lado. O será simplemente un abogado, pues, que lleve, como antiguamente, un asistente, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día todo lo que es repetitivo de un abogado, sí definitivamente lo va a realizar la inteligencia artificial. Todo lo que es creativo, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento analítico, no lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Claro, en lugar de necesitar 20 abogados que hagan el trabajo analítico y crítico, necesitaremos 5. Los otros 15 tendrán que capacitarse y prepararse. Que no les vaya a pasar como le pasó el ejemplo que puse. Cuando surge la imprenta, los que tenían el conocimiento y la cultura eran los monjes, porque ellos sabían leer, escribir y hacer libros. Llegó la imprenta, de cada monasterio había 100 monjes, solo 2 se volvieron impresores, editores, y el resto tuvo que volver a los monasterios o dedicarse a otra cosa. En este caso, no creo que sea tan cruda la realidad, pero de 20 abogados tendrán 15 abogados 5 abogados capacitados en inteligencia artificial, PRON, ingeniería de PRON, mecanismos, análisis de sesgos, verificación en trabajos multidisciplinarios, y los otros 15 pues tendrán que hacer otras actividades no necesariamente vinculadas al derecho, pero que más bien asistan a los abogados capacitados en el contexto. Lo que sucede es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en toda aquella actividad repetitiva. Por ejemplo, van a desaparecer los notificadores, porque ahora todo es electrónico. La inteligencia artificial puede terminar hasta con GPS y si abrió el correo o no. Entonces ya los notificadores, por ejemplo, si no se adaptaron, muchos notificadores, yo conocí con notificadores que estudian derecho, no son abogados y se dedican a litigar. Entonces están entrando en el mundo electrónico. Entonces, muchos abogados que no se capaciten en el mundo de la inteligencia artificial generativa van a tener que pasar a hacer otras actividades menores y no esa actividad pensante, creativa, analítica. Entonces, es el contexto, prepararnos para el futuro. No tener miedo al futuro, sino prepararnos para estar en la cresta de la ola y poderla llevar adecuadamente, surfear la ola, ¿no? La cresta de la ola es cuando llega la adrenalina. Hoy día es el momento de subir a la cresta, vivir la adrenalina, de capacitarnos en la inteligencia generativa y dar respuestas adecuadas a lo que requerimos. Por otro lado, ¿cómo entrenarnos en los sesgos? Es con trabajo multidisciplinario, vinculando, capacitando a los programadores, a los abogados, a los técnicos, todas las personas que interactúan con el desarrollo de algoritmos. Y aquí el modelado juega un rol fundamental. El modelado es cómo pensamos el futuro desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que preparar modeladores, donde tiene que haber abogados, ingenieros, contadores, psicólogos, todo que permitan, pues, capacitados para cuando se desarrolle el algoritmo, no se creen sesgos, no se discrimine, y de todas maneras hay que verificar el resultado del algoritmo para efectos de evitar que se afecte al ser humano, ¿no? O sea, la auditoría, para efectos de los sesgos, el contexto de auditoría juega un rol fundamental en estos días. Muchas gracias, doctor. Ya por el tiempo, damos pase a una pregunta más y luego para que usted nos pueda dejar una reflexión final. Pero primero quería
expresarle que tenemos muchos comentarios agradeciéndole por su excelente exposición. También hoy nuevamente nos acompaña desde Tapachula, Chiapas, México, Suani López. Le Saludos. agradecemos. La siguiente pregunta es de Lorena Sánchez. Nos dice, doctor, ¿existe un marco normativo en el Perú que regule la aplicación de la inteligencia artificial y los software que se usan en el sector público? Bueno, para el tema del software del sector público, tenemos que adaptarnos a las normas de gestión pública, a las normas, políticas de modernización, a el ecosistema digital que plantea la ley de gobierno digital, e ir por ese camino, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a lo que plantea, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo, donde tenemos que interactuar en la mesa de partes electrónica, vincular la firma digital. O sea, hay una serie de normas que están dispersas que hay que sistematizarlas para efectos de su interacción en la administración pública. Y en ese contexto, pues, la capacitación es fundamental. La capacitación genera esas respuestas adecuadas que nos van a llevar a tener una interacción profesional acorde con las exigencias de la inteligencia artificial en la gestión pública. Pero como se dan cuenta, se requiere mucho el tema de la preparación, la capacitación y no tenerle miedo a los retos del futuro. Son retos, habrán circunstancias. Y ahí viene el tema de la otra pregunta, las normas. Hay una norma que plantea el uso de la inteligencia artificial que tiene parámetros básicos, me parece que debería quedar sin parámetros básicos, para que no, en todo caso, sea el derecho informático y la interacción de los abogados quienes, ante un problema, puedan accionar, pensar las respuestas y no todo esté regulado en la ley como está ahora, ¿no? Porque nos deja lineamientos y parámetros de innovación, innovación jurídica. Si todo se regula, finalmente podemos matar la innovación y esto que se ve como algo interesante en la labor jurídica, y no solo en la labor del abogado, también el juez, por ejemplo, ayudaría un expediente de 2000 páginas, se la puede resumir al juez en cuestión de segundos, y el juez puede valorar mejor y tomar una decisión humana más acertada, porque no va a perder el tiempo en cosas que no son idóneas, pero claro, para eso se entrena la inteligencia artificial, para que entienda adecuadamente cuál es la parte fundamental y le pueda dar al juez los lineamientos y mecanismos para que te resuelva. Pero el juez igual tiene que dar una mirada al expediente para ver si se le pasó algo a la inteligencia artificial. O sea, el juez también tiene que no perder la capacidad de lectura, la capacidad de análisis, para poder verificar eso que le está respondiendo la inteligencia artificial. Entonces, al encontrar su respuesta, el marco legal me parece que es el idóneo, no llenarnos de normas de inteligencia artificial que más bien afecten el desarrollo técnico, jurídico y organizacional para efectos de la implementación de la inteligencia artificial. Doctor, muchísimas gracias por su Gracias. valioso tiempo, por compartir sus enseñanzas con nosotros. Realmente usted es un maestro en la materia. Hay Gracias. muchas preguntas que están quedando pendientes de atender y ojalá que para el próximo mes, debido a sus recargadas labores, podamos de repente encontrar alguna fecha donde continuemos con esta parte que es tan importante para atender Perfecto, todos en el contexto de estas preguntas que han quedado. perfecto, perfecto. Doctor, Encantado. el espacio final es de usted a efecto de que nos pueda hacer llegar alguna reflexión final o una precisión importante que usted considera para este tema. Bien. Gracias. No, gracias a usted. Sí, como reunión final les puedo plantear la importancia de, primero, no tener miedo a la interacción con la inteligencia artificial, prepararnos, capacitarnos, estar dispuestos a asimilar los nuevos conocimientos, saber un poco de Machine Learning, conocer Deep Learning, conocer de Big Data, las tecnologías de la interacción para que los datos sean idóneos, sean certeros, verificación que no hay datos falsos en la Big Data, verificación que la interacción y respuesta por la inteligencia artificial sean seguras, que no sean sesgadas, que no tengan elementos de falta de ética. Entonces, el rol fundamental de los profesionales en general es que tenemos que prepararnos, capacitarnos y interactuar en un proceso donde la cuarta revolución es parte de nuestra vida cotidiana, donde las tecnologías, la IoT, el Internet de las cosas, el sistema de firmado digital, la valoración de la prueba digital, en la blockchain, por ejemplo, ¿no? Los mecanismos de blockchain aplicados a los sistemas informáticos de gestión pública, la informática jurídica, el legal tech aplicado a la gestión pública, son elementos y lineamientos que nos van a ayudar a responder y dar elementos adecuados donde los profesionales en general debemos estar capacitados para identificar sesgos, por ejemplo, identificar discriminaciones que pueda hacer el algoritmo, identificar afectaciones al ser humano, identificar cualquier elemento que pueda generar un daño
colateral, un daño directo al ser humano y por lo tanto causa responsabilidad. Y ahí el rol del derecho informático juega un factor fundamental porque nos ayuda a tener lineamientos, respuestas y elementos para solucionar estos conflictos y estos problemas que puede generar la inteligencia artificial, los, el almacenamiento de la Big Data, los mecanismos de autoaprendizaje con Machine Learning, la problemática que puede darse con las redes neuronales. Es decir, todos estos contextos que hoy día se potencian con el uso de la blockchain, por ejemplo, en estos mecanismos. Entonces, la reflexión final sería, requerimos capacitarnos, requerimos interactuar, fomentar, aprender, y por ejemplo, como estamos haciendo nosotros, entrenando inteligencia artificial para ver cómo en entornos no abiertos, sino cerrados para determinación de elementos fundamentales, podamos tener respuestas certeras y el trabajo análisis sea menor. Porque si sacamos la información de la web, va a haber mucha información falsa y el trabajo jurídico, el trabajo profesional va a ser mayor y más desgastante. Entonces, en el trabajo que estamos haciendo, esa investigación, es cómo hacer que esta inteligencia artificial pueda tener capacidad de respuesta, pero en entornos controlados, donde se respete el derecho de autor, donde se respete que la data sea segura, que la información no sea falsa y se pueda gestionar estos procesos, ¿no? Y nos ayude a estos mecanismos de interacción. En ese contexto, simplemente los felicito por su interés y los espero para cualquier otra oportunidad y estoy a su servicio. Muchas gracias. A usted, doctor, nuevamente reiterarle las gracias y de manera especial también en nombre de nuestra directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y a ustedes, señores participantes, por acompañarnos en el desarrollo de estas conferencias. Así que manténganse atentos porque estamos seguros que vamos a volver a contar con el maestro Espinosa. Muchísimas Perfecto. gracias. Muy buenas Gracias. tardes con todos y todas. Hasta pronto, Gracias. doctor. Buenas Hasta tardes. pronto, doctora. Muchas gracias. Muy Hasta agradecido, pronto. doctora. Gracias. Cuente conmigo cuando Gracias. guste. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.